Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa. Te saludamos con mucho amor, con mucho afecto. Nos da gusto estar una vez más en este programa, en este canal de bendición. Te habla el pastor Romel Rodríguez y aquí estamos para seguir adelante anunciando el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, en quien encontramos vida eterna para siempre. Muy bien, si tú tienes alguna necesidad en la cual podamos orar por ti, estamos dispuestos a hacerlo. Allí aparece nuestro número en pantalla. Sí, si necesitas más información de nosotros, de la Iglesia Cristiana de Benecer, de tu programa, Creciendo en Cristo, estamos dispuestos para servirte. Muy bien, vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, ya que es lo que necesitamos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y prácticamente aquí está la palabra, las Sagradas Escrituras, para ti y para mí. Algo muy importante que debemos de hacer es leerla, estudiarla, dejar que el Espíritu Santo del Señor nos ministre a través de su palabra, que es viva y eficaz, así como lo dice Hebreos 4:12. Vamos a reflexionar un poquito acerca de esas futuras promesas que el Señor Jesucristo tiene para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que en verdad han apreciado el amor, la salvación, han tomado a Jesús en sus corazones y lo han recibido profundamente. Le servimos, le amamos, porque Él nos amó primero, porque Él nos liberó del pecado y de la muerte. Así que hay promesas para todo aquel que viene al Señor Jesucristo, para todo aquel que lo ha aceptado, y Él espera fidelidad de aquellos que le han aceptado. Vamos a reflexionar un poco y precisamente vamos a hablar unos cuatro textos del libro de Apocalipsis, a ver si logramos alcanzar comentarlo. Apocalipsis capítulo 3, verso, gloria a Dios, 11 y 12. 11 y 12. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 y 12. ¿Por qué he elegido estos versos y de esta iglesia llamada Filadelfia? Sabemos que hay 7 iglesias que describe Juan, el apóstol, quien es el autor, y por supuesto el Señor Jesucristo fue quien lo inspiró por el Espíritu Santo. Ya sabe, en la isla de Patmos, él fue dispersado a esta isla desde Éfeso hasta la isla de Patmos, que eran en ese tiempo o todavía la distancia debe de ser cerca de 27 millas, una distancia en embarcación porque era de tierra a la isla, era algo marítimo. Ahora, ahí pues, iban los presos y ahí iban a trabajar, iban a picar piedra, a hacer escultura. Eran esclavos prácticamente todos los que iban a la isla de Patmos. Y el apóstol Juan no era la excepción. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo llamó, sabemos que como apóstol, como discípulo, y
el Señor Jesús obviamente tenía su plan perfecto y se tenía que escribir algo, el cual con esto determinaría el fin de las cosas, basado en Apocalipsis, por supuesto. Ahora, yo no voy a hablar de ningún fin de las cosas, simplemente yo quiero hablar de la fidelidad que debe de haber en la vida de los cristianos, los que seguimos al Señor Jesucristo. Y yo te motivo a que te esfuerces, a que ames la salvación, a que ames al Señor Jesús con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, en medio de todo lo que estamos viendo. De las 7 iglesias, el cual Juan escribe por el Señor Jesucristo, y es un mensaje a cada una de ellas muy diferentes. Pero hay 2 de ellas las cuales el Señor Jesús elogia, y una es Esmirna y la otra es Filadelfia. Estas 2 iglesias fueron iglesias de ejemplo, fueron iglesias sufrientes, fueron iglesias de fidelidad. Y estas iglesias mantuvieron una postura firme, guardando la fe, su mirada en el Señor Jesucristo, en el primer siglo, en el segundo siglo. Se mantuvieron firmemente mirando, buscando la presencia del Señor Jesús. Y esos tiempos, por supuesto, que eran muy difíciles, porque nos encontramos, o se encontraba en ese momento, en ese tiempo, el emperador Nerón, luego el emperador Domiciano. Hubieron sobre 10 emperadores que gobernaron hasta el siglo 300, ¿sí? Entonces, desde ese entonces, obviamente hubo un cierto descanso en la persecución de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vamos, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El verso 11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Observamos aquí por qué el Señor Jesucristo le habla de esta manera a la iglesia de Filadelfia. Vemos en los primeros versículos un elogio, pero cualquiera pensaría que aquí el Señor Jesucristo le está exhortando, le está reprendiendo, pero no es así. Lo que el Señor Jesucristo quiere decir o explicar es que estaba motivando a la iglesia Filadelfia a que continuara en su fe, a que siguiera marchando, a que perseverara, a que se mantuviera firme. A pesar que vinieran las persecuciones, el Señor Jesús le estaba motivando para que se mantuviera firme. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Si aplicamos esta palabra en nuestro tiempo, en este tiempo moderno, cualquiera va a decir no tiene que ver nada porque fue en los primeros siglos. Pero yo creo que sí hay una relación en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia, o estas eran las iglesias del primer, segundo siglo de nuestro Señor Jesucristo. Iglesias que habían sido edificadas. De manera que este verso creo que se aplica también a la iglesia actual. Note muy bien que el tema es que debe de perseverar el creyente en la fe. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie quite tu corona, ninguno tome tu corona. Cuando se habla de corona, está hablando en un aspecto espiritual, está hablando en ese aspecto futuro, el cual, tenemos que mantener una postura en el camino de la fe,
en esta vida en que vivimos, en este último siglo, pues, tal vez me atrevo a decir eso, o ya lo dije, porque en verdad no sabemos si viviremos otro siglo, no lo sabemos. Además, creo que la generación que nace no va a vivir mucho tiempo y ni aún nosotros podemos decir que vamos a llegar a vivir 100 años. Pero he aquí donde con mayor razón y como las cosas que estamos viendo cada día, que no son buenas, por supuesto, déjame decirte que cada día es un regalo de Dios, un regalo del Señor Jesús, una oportunidad que Él nos da para reflexionar. Entonces, debemos de aplicar, de guardar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo constantemente, permanentemente. Tenemos que guardar esa corona espiritual para nuestras vidas. Es algo personal que debe de ser cada creyente, cada discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, hay una promesa, por supuesto, futura, y en el verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Note esto muy interesante, a los vencedores, al que vence. Esto es lo que el Señor Jesús estaba motivando a la iglesia de Filadelfia, porque estaba en un tiempo difícil, persecución. Y de esta misma manera, en este tiempo, el Señor Jesús te dice, sé un vencedor, esfuérzate. La pregunta es, ¿se está reteniendo esa corona y se está venciendo en medio de todo lo que estamos viviendo en este mundo? Te invito a que reflexiones y guarde tu fe, guarde tu salvación, que la recompensa será eterna, porque esto se trata de llegar al final, de llegar a la meta. Y el punto es, ¿a dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Estamos dispuestos, estamos visionando el llegar a la meta? Ese debe de ser el enfoque. Así que yo no dudo de que muchos de la iglesia de Filadelfia fueron muy valientes, pero también me imagino que muchos cesaron y perdieron su fe, posiblemente, porque en ese tiempo era difícil. Pero sin embargo, el Señor los motivó y te motiva a ti para que guardes tu fe en Él, porque hay una promesa eterna para aquellos que somos del Señor Jesucristo, para los que morimos en Él. Así es. Ahora, en Apocalipsis 3:21, y conocemos a la famosa iglesia Laodicea, una iglesia en la cual el Señor Jesucristo prácticamente la miró llena de vanidad, llena de riquezas, llena de pobreza, vacía totalmente espiritualmente, vacía espiritualmente hablando. Y si usted lee del versículo 14 en adelante, va a encontrar cómo el Señor la reprende. Pero sin embargo, he aquí, el Señor le da una oportunidad. Y en el verso 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Note muy bien esto. Al que venciere, al que venciere.
puede ser que alguien o muchos estén viviendo como la iglesia la Odisea. Con esos aspectos negativos. Sin embargo, así como el Señor Jesucristo le dio oportunidad a esta iglesia, que prácticamente Él había reprendido, y Él le da una oportunidad, asimismo, Él le da oportunidad y le sigue dando oportunidad a miles de creyentes que posiblemente le han dado la espalda o se han ido tras la vanidad o otros intereses. Pero, sin embargo, hay una oportunidad, dice Salomón, mientras hay vida, hay esperanza entre los que viven. Entonces, mientras tenemos vida, tenemos esperanza, oportunidad, la misericordia del Señor Jesús se exalta allí, note muy bien. Y Él promete a esta iglesia indiferente que si vence, le dará esa oportunidad que sea parte del reino del Señor Jesucristo. Qué interesante eso, ¿no? Porque a la iglesia de Sardis, la iglesia de Esmirna y Filadelfia, que fueron las dos iglesias sufrientes y valientes, a estas dos iglesias no les habla con este aspecto, pero note muy bien la motivación del Señor Jesucristo que le da a esta iglesia la Odisea, y eso es lo que Jesús te sigue ofreciendo a ti, dando esa oportunidad para que tú te reconcilies con Él, para que tú le busques de todo tu corazón, para que en medio de todo lo que estamos viviendo te afirmes más, fijes más tu fe en el Señor Jesucristo. Tienes que despertar tu espíritu, tu mente. Tienes que dejar que el Espíritu Santo del Señor te ministre cada mañana, cada momento, en todo momento. Deja que el Espíritu del Señor te ayude a la debilidad de la carne, porque yo lo he dicho, la primera batalla y el primer enemigo que tenemos es nuestra carne. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, podemos ser vencedores. Ahora, sabemos que el Señor Jesucristo dejó a su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo habita en aquellos que se han humillado, que lo han buscado a Él constantemente, que se han arrepentido, que viven buscando su presencia. Esos son los que están llenos del Espíritu Santo, los que dan fruto. Ahora, vamos a pasar a Apocalipsis 21:7, que por supuesto aquí es algo que será por supuesto en el futuro, que aquí se nos describe, pero no sabemos qué tiempo será ese futuro. Es decir, el tiempo es de Él, el tiempo viene de Él. Nosotros solamente estamos marcados por la vida. Tenemos 24 horas en el tiempo, pero de nuestra vida no sabemos de verdad, porque alguien puede vivir hoy, pero mañana no lo sabe. Ahora, respecto a esto, por supuesto, no hay ninguna fecha, no hay ningún dato, pero sí se nos habla de una promesa verdadera, una promesa fiel, que es del Hijo de Dios, del autor de nuestra salvación, que no es un personaje que apareció de la noche a la mañana hace como más de 2000 años, no. El Hijo de Dios, quiero hacer un paréntesis rapidito, en Juan capítulo 1, verso 17, el 16 dice que por el Señor Jesucristo tenemos nosotros la plenitud, es decir, Él es el ejemplo de todo, pero el verso 17 nos dice que a Moisés le fue dada la ley, pero por medio del Señor Jesucristo vino
la gracia y la verdad. Esto indica que el cumplimiento de las profecías desde Génesis hasta Malaquías, que prácticamente se cumplen en el primer siglo, y vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y prácticamente ahí vemos todos los hechos tan reales que se cumplen. Así que lo que estamos leyendo en algo, yo no sé si decir resumido, porque leer lo de las 7 iglesias o todo el Apocalipsis, comentarlo, se requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. No tendríamos tiempo. Yo prácticamente estoy leyendo unos textos que hablan de promesa. Aquí en Apocalipsis, por supuesto. Pero note, en este futuro, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué es lo que va a vencer? Lo que se vive en este mundo. Él quiere valientes, hombres y mujeres valientes, que se nieguen a sí mismos, que dejen su ego, que dejen sus asuntos personales y nos sometamos a la voluntad del Espíritu. Es lo primero que Él quiere, que tú venzas. Pero nota qué promesa maravillosa: el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Las terrenales? No, las cosas que Él tiene preparado para todos aquellos que le aman. ¿Cuántas cosas? No lo sabemos, pero tan solo que entendamos que hay un futuro para la eternidad, creo que debe de ser suficiente de pensar y animarnos y motivarnos a amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Así que te invito a que venzas contra ti mismo, porque ahí está la lucha, es contigo mismo. Tú tienes que decir: Señor Jesús, aquí estoy de rodillas, aquí estoy, me arrepiento, ayúdame, Señor. Y ahí sométete a la voluntad del Espíritu y vas a ver una victoria en tu vida. Por eso es que encontramos y tenemos hombres y mujeres valientes que están ahí al frente predicando la palabra, que vivimos la palabra, que damos testimonio, y tenemos batalla también, tenemos guerra, tenemos lucha, pero nuestra mirada está ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo conquistamos esa mirada? ¿Cómo conquistamos ese esfuerzo, esa relación, esa comunión con el Señor Jesucristo? ¿Cómo? De rodillas, todas las mañanas, en el momento que se pueda orar, buscarle. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. Ahora, no quiere decir que esté de rodillas todo el tiempo, no. Cuando tenemos al Espíritu Santo, podemos en nuestro vehículo orar, en el trabajo orar, cantarle, adorarle, exaltar el nombre del Señor. Y ahí donde el Espíritu Santo empieza a minar en tu vida y te hace victorioso. Pero la victoria se gana no en 1 minuto de oración o 2 minutos o 5 minutos. Se gana humillándonos constantemente, diario, al Señor Jesucristo. Así que no olvides esta promesa. Ahora, en Apocalipsis, ahí el capítulo 22, el verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Note muy bien, 2 cosas. El Señor tiene un galardón para aquellos, segundo, que sean vencedores. Y serán recompensados según sea su obra. Ahora, esta obra tiene que ser obviamente espiritual. Así como dice en Santiago, nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, tiene que haber una relación, la fe y las obras, no solamente las obras. Ahí lo explica Santiago claramente. Siempre tiene que haber una relación, la fe y las obras.
Y la fe se relaciona en buscar constantemente la presencia de nuestro Señor Jesús. Y las obras en hacer la voluntad, lo que Él nos indica que debemos de hacer. Pero, ¿qué recompensa, qué maravilla vamos a tener? Ahora, ¿qué estás haciendo tú por tu Salvador? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación, tu comunión con el Señor? Es muy importante, mi hermano, hermana, que despiertes espiritualmente. No podemos ser creyentes cómodos de palabras, creyentes descuidados. Sabes que aunque allá donde está el Señor Jesús, en la eternidad, en su reino, allá no hay tristeza, pero con la mirada que Él hace hacia la tierra, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él tiene poder, Él tiene gloria. Cuando Él mira desde su presencia eterna a alguien que está siendo indiferente, entonces su mirada prácticamente se apacigua porque ve la indiferencia. Así que en el nombre del Señor Jesús, levántate y te animo que busques al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Esfuérzate y sé valiente. Ora, busca a tu pastor, que ambos, aleluya, oren juntos si es que necesita más fe, si es que necesita oración. Por eso fuimos llamados los pastores, para ayudar a nuestras ovejas, para bendecirles. Y ellos nos dan lecciones para enseñarnos la palabra. Así que te animo, mi hermano, mi amigo, oro por ti en el nombre de Jesús. Y bueno, nos dio un gusto estar en este programa y será primeramente el Señor para en la próxima ocasión. Dios te bendiga. Te habló el pastor Rommel Rodríguez. Hasta pronto. Gloria a Dios. Hay poder. Proclamemos juntos el reino de Dios, predicando y compartiendo el evangelio de las buenas nuevas a toda Latinoamérica y Centroamérica.